Hola, buenas noches a todos y a todas. Sean todos bienvenidos y vamos a empezar con Marco. Por favor, Marco, te presentas, dinos quién eres y empieza con nuestras orígenes hoy desde Chile. Bienvenido, gracias por estar aquí y gracias a todos por estar presentes. Gracias a ustedes por la invitación eh, y haber pensado que yo desde Chile podía dar a conocer esto. Eh, Me presento Marco Marín, en este momento viviendo en el sur de la Isla Grande de Chiloé, 400 kilómetros de Santiago, lo que llamamos décima región, en una parte rural, hace 4, 5 años ya por acá. Eh, Mi señora trabajando, soy profesor de religión en enseñanza básica y media, eh, y logro trabajar, así que bien. Eso, veremos cómo se va armando este cuento, ¿les parece? Podrían haber habido otras personas acá, pero se me pidió a mí. Quiero partir con lo siguiente. Hoy día, domingo, eh, se está celebrando la 8ª Jornada Mundial de los Pobres y se toma a partir de un pequeño texto que dice: la oración del pobre sube hasta Dios. Quiero comenzar con algunas frases de esto porque me parece importante para después explicar lo de Chile. ¿Ya? Lo de Chile. La esperanza cristiana abraza también la certeza de que nuestra oración llega hasta la presencia de Dios. No es cualquier oración, es la oración del pobre. Si uno reflexiona sobre esta palabra y la lee más en los rostros y en las historias de los pobres que encontramos en nuestra jornada, tenemos que esta oración sea camino para entrar en comunión con ellos y compartir su sufrimiento. Es indudable que esta experiencia es importante. Hoy día la violencia de las guerras va produciendo nuevos pobres. Esta mala política hecha con las armas, ¿cuántas víctimas inocentes? No podemos retroceder, no podemos retroceder. Los discípulos del Señor saben que cada uno de estos pequeños lleva impreso el rostro del Hijo de Dios. Y a cada uno debe llegarle nuestra solidaridad y el signo de la caridad cristiana. En este año dedicado a la oración necesitamos hacer nuestra la oración de los pobres y rezar con ellos. Es un desafío que debemos acoger, pero debemos tener el corazón humilde para eso. Tener la valentía de convertirse en mendigo, un corazón dispuesto a reconocerse pobre y necesitado. ¿Les parece atendible estas palabras desde la espiritualidad que cada uno y cada una de los que estamos acá, más tantos y tantas, siguen en su vida, en su trabajo, en sus Nazaret? Existe una correspondencia entre pobreza, humildad y confianza. El verdadero pobre es el humilde, como afirmaba San Agustín. El pobre no tiene de qué enorgullecerse, el rico tiene contra qué luchar. Por eso es importante que de esta humildad genere la confianza de que Dios nunca los abandonará ni los dejará sin respuesta. Por eso los pobres que habitan en nuestra ciudad y forman parte de nuestras comunidades, les digo, el Papa Francisco, no pierden esta certeza. Dios está atento a cada uno de ustedes y está a su lado. No los olvida ni podría hacerlo nunca. Se me ha pedido que, y parto con esto, que haga una reseña de la historia de la fraternidad laica, secular, Carlos de Foucault en Chile.
Para eso tengo que primero partir con un nombre, un santo de nuestra iglesia chilena, un sacerdote jesuita, santo, llamado Alberto Hurtado Cruchaga. Él conoció la experiencia de los sacerdotes obreros que venían desde Carlos de Foucault. Él conoció al padre Bayón. Él hizo las gestiones para que los hermanitos de Jesús llegaran en 1951 y las hermanitas de Jesús llegaran en 1952 a Chile. Él planteaba, por ejemplo, que creo que ha sido un don de Dios extraordinario el que Padre Bollón se haya interesado por hacer una fundación en Chile, la primera que hace en América. Quisiera el padre que sus religiosos vivieran en una población callampa. Callampa eran poblaciones que de muy escasos recursos, muy precarios, que se levantaban rápidamente con lo que pudieran, cartones, madera, fonola, en lugares donde generalmente se tomaban los espacios, poblaciones callampas, como las callampas que nacen rápidamente después de las lluvias. Al mismo nivel que los demás obreros, si trabajaran en la fábrica para ganarse el sustento. De hecho, él ayudó a costear los gastos de viaje y de esa modestísima instalación en Chile. Aquí hacemos una partida. El padre Alberto Hurtado tenía eh, amigos, amigas que lo ayudaban mucho en sus obras, en lo que él hacía. Lo ayudaban en el eh, Hogar de Cristo, que era una de sus últimas obras, un hogar que se abrió para los mendigos de la calle, para niños y niñas, mendigos, para que durmieran, tuvieran un techo donde cobijarse y no durmieran a la orilla del río Mapocho, tuvieran comida, en el fondo dignificarlo. Algunas de esos hombres y mujeres, más mujeres que hombres, al llegar estos hermanitos y estas hermanitas, se fueron interesando en esta espiritualidad, fueron enganchando con esta espiritualidad. Y aquí hay que hacer un alcance. La mayoría de estas personas eran de clase social alta, eran profesionales, eran personas que vivían la caridad, pero muy comprometidos. Y ahí salían algunos nombres en esto que he ido buscando. Marta Benavente, Elsa Maffei, Carmen Vial, Claudio Girolamo, Alberto Infante, un doctor Benavente, que fue el que después cuidó a Alberto Hurtado cuando detectaron el cáncer. Por lo tanto, eran clase social alta, profesionales. Por ahí Marta Álvarez también, aunque después ella entró al Instituto Secular. Carmen Quesney, son otros nombres. Y aquí se daba esto que ellos ayudaban en el Hogar de Cristo, ah, a grupos de niñas abandonadas, pero se interesaron en esta espiritualidad y fueron bastante atentos, preparados, se reunían constantemente en fraternidad y en su momento también ayudaban bastante. Se me planteó que en algún momento hubo un incendio en las orillas del San Juan de la Guada, donde habían esta gente viviendo. San Juan de la Guada, eh, a la salida de Santiago Centro, era un lugar insoluble, pero ahí vivían personas, familias. Un día hubo un incendio, pareciera, en estas épocas, estamos hablando de la década del 60, posiblemente 50, 60. Y este grupo de la fraternidad fue un grupo que ayudó mucho a esas personas que le habían incendiado sus precarias casas, si podíamos llamarlo así. Ahí también
alguien que estaba muy atento a eso era, y yo creo que no como sacerdote, pero sí como trabajador, era un estudiante de arquitectura llamado Mariano Puga Concha, después sacerdote, después entró al seminario, se hizo sacerdote. Por lo tanto, estamos hablando de ese tipo de personas que eran los primeros que hacían camino en esta espiritualidad. Quiero en este recorrer contar tres historias. Esto está inconcluso. Eh, Esto está inconcluso porque estamos investigando. Un grave problema que hemos tenido quizás es que a muchos y muchas de los que ya no están en medio nuestro, con nosotros, nunca fuimos insistentes en decirle, escríbanos su historia en la fraternidad, escríbanos sus vivencias. Cometimos ese error, pecado, llamémoslo, omisión, y nos damos cuenta que hay una historia que nos falta. Las raíces algo las podemos ir tomando con lo que acabo de indicar. Padre Alberto Hurtado, trae hermanitos, hermanitas, y trae la espiritualidad. Personas, familias que trabajaban con Alberto Hurtado en el hogar de Cristo, se interesan por la fraternidad, se unen en la fraternidad, hacen fraternidad y se unen en la espiritualidad. Pero nos falta más historia, pecamos de eso. Así que está inconcluso, posiblemente esperamos porque hay gente que todavía nos tiene que entregar más material, poder en algún momento tenerlo más claro. Pero quiero poner eh, tres historias que no son inconclusas, un recuerdo y algunos hechos para ir formando. Primera historia, y es de una persona que vive fraternidad en Copiapó. Ella conoció la espiritualidad en 1975, gracias a las hermanitas de Jesús que llegaron a vivir a Copiapó. Copiapó es estamos hablando de la tercera región, sector desierto, desértico, pocas aguas, pero que cuando llueve el desierto florece, el desierto nace, crece, flores de miles de colores, pero es desierto. Por ahí anduvo Fátima hace muy poquito cerca. ¿Eh? Bueno, esta, esta vivencia es de alguien que vive allá. El primer conocimiento de la figura del hermano Carlos fue gracias a las oraciones. Era invitada por las hermanitas a sus momentos de oración. Y ahí empezó a conocer la figura del hermano Carlos. Y empezó a engancharse con esta figura. Un tiempo después la invitaron a participar en el encuentro en Los Chacón. Los Chacón ha sido muy importante en el caminar en Santiago. Los Chacón es una localidad que está en el sector rural hacia la costa, ¿eh? Eh, cerca de Melipilla, cerca del Monte, que son zonas rurales del área metropolitana de Santiago. Y ahí había un espacio, una casa muy sencilla, donde dice que había muchos encuentros ahí, anuales. Pero el problema fue que en ese encuentro en que esta mujer fue, los que habían eran arquitectos, profesores, abogados, y ella era empleada de casa particular, empleada doméstica. Sentí que lo que yo dije y lo planteé no era interesante. Me sentí fuera de lugar. Hubieron un par de personas sí que me acogieron, pero al año siguiente volví nuevamente al encuentro anual. Desde ahí no he faltado nunca. Se me explicó que indudablemente lo que uno conocía del hermanito Carlos
a partir de las consagradas, de las religiosas, no era tan vivido por los laicos porque pertenecían a esta clase social alta. He seguido y he sido fiel, a pesar de que ahora somos 3 en Copiapó. Pero he seguido aprendiendo, hermanito, para seguir aprendiendo a entender esta vida de pobre, despojándonos de todo para solo mirar al Maestro Jesús. A pesar de la dificultad inicial, seguí adelante y sigo fiel. Un segundo relato de alguien de Viña del Mar. Un matrimonio me insistía en participar en su querida fraternidad. Un día me avisaron que su encuentro era en su casa. Ellos vivían en zonas barriales de Viña del Mar, zonas obreras. No podía faltar. Estaba en ese encuentro Nancy Toledo, Nancy Cubillos, Javier Gómez, Sarita y 2 hermanos más que no recuerdo sus nombres. Eso fue hace 26 años atrás. Una vez fuimos a un encuentro. Había doctores, escritores, abogados, ingenieros. Parece que no encajábamos mucho. Claudio Di Girolamo nos preguntó cómo nos sentíamos, a lo que Galvarino respondió, como pollo en corral ajeno, pero amamos la vida del hermanito Carlos, por eso nos quedamos. Éramos hermanos de espiritualidad, pero nuestro lenguaje, nuestra vida, nuestro ser eran distintos. Había otro idioma, ese lenguaje no lo entendíamos. Por eso de pronto en algún encuentro junto con Isabel Cortés, como no entendíamos los idiomas, esto que hablaba la élite, nos ofrecíamos para ayudar en las labores caseras, hacer aseo, lavar la loza. Mensualmente nos encontrábamos en casa de Nancy Cubillos. Ella tenía un salón grande. Ahí nos reuníamos. Poco a poco se fue haciendo más del pueblo. Y eso llegó a que nos fuéramos entendiendo más. Recuerdo con mucho gusto esos encuentros, como también los encuentros en Lochacón, donde con el Memo, un fraterno que es de la población La Victoria, zona sur de Santiago, nos quedábamos hasta tarde amasando pan, que la mañana siguiente muy temprano horneábamos y teníamos listo para el desayuno. Cada encuentro era especial. También celebrábamos el cumpleaños de la Julita y Galvarino, este matrimonio que me invitó. Nos cuenta. Ellos justo nacieron en enero, uno el 5, el otro el 6. Eran momentos especiales. En 2016 yo participé, dice, representando a mi fraternidad de Chile en un encuentro en Perú, en la ciudad de Trujillo. Fue muy enriquecedor lo vivido allí. Un día estábamos reunidos en mi casa en Viña del Mar. Fernando, era viudo ya, Fernando Mena, Nieda, Cárcamo, se pusieron las argollas que fueron bendecidas por un sacerdote amigo. Y ahí Pasita, mi nieta, ella me acompañó a la primera reunión, tenía 1 año. La quería usar de excusa para luego irme rápido. A 26 años, así que no me resultó, dice. Cuenta que va a estar embarazada. Así que todo culminó con un gran abrazo, un gran aplauso. Hoy, por muchas situaciones y problemas de salud,
Estoy ausente de presencia, pero presente de corazón, haciendo fraternidad a cada paso que doy en mi maravillosa vida. Se ha hablado de Julita y Galvarino. Julita y Galvarino era un matrimonio obrero en el mundo textil, de Viña, que por esos avatares de la vida encontré dos escritos de ellos. Ellos ya están junto al Maestro Jesús y al hermano Carlos, gozando la vida eterna. Y lo hago presente porque ellos planteaban siempre que eran como la experiencia obrera en medio de la fraternidad. Aun cuando, como decía, se sentían como pollo en corral ajeno, fueron muy fieles a esta espiritualidad, muy fieles. Fueron de un amor incansable. Y en el año 1966, perdón, en una revista que se publicaba en Chile de la Asociación Carlos de Jesús, Padre Foucault, edición latinoamericana, donde una de las que hacía de recibir texto era Marta Benavente, que había seguido desde el Padre Hurtado hasta esta espiritualidad. Y ahí escribía Galvarino y Julita. Permítanme molestarlos leyendo algo que escribió en 1966. El texto se llama Presencia a los hombres y dice así: ¿cómo quisiera expresar no mi testimonio ante mis compañeros trabajadores en esta industria textil, que considero de muy poco valer, sino más bien el expresar, el describir este ambiente en que se va desarrollando día a día en nuestras vidas? Pareciera que el mensaje de Jesús, de solidaridad, de fraternidad humana, por el cual todos los seres somos hermanos, se perdiera en una nubosidad sin sentido. Por eso, cuando al entrar el primer día a trabajar y llegada la hora de colación, y ver a todos mis compañeros tirados en cualquier parte con su choquero, su sándwich, o en el mejor de los casos con su olla de comida recalentada, me revelo y pregunto, ¿pero es que no hay una mesa y bancas donde comer como la gente? Y se me contesta, sí, al fondo hay unas mesas en un galpón, pero sabe, compañero, aquí se está más cómodo. Y sin darme cuenta, poco a poco se termina también sentándose uno en cualquier lado. O cuando al trabajar en el turno de amanecida se llega a casa a dormir lo más que se puede, para recuperar energías y poder trabajar a la noche siguiente, con la misma eficiencia de rendimiento. Así uno y otro día siempre rutinario, que llega a hacerse una obsesión el querer retirarse de este ambiente. Entonces, cuando ya no encuentro tan grosero, sino que me lo explico, que en las murallas de los baños, ese diario mural de los trabajadores, se lea brutal, sí, pero con gran realismo, esta frase que me ha golpeado como una bofetada en el rostro. Dentro de 15 años en esta fábrica te quiero ver, CTM. Yo creo que decía compañero trabajador y no un garabato, que se podría clasificar como se quiera, de muy mala manera, pero yo lo considero como un verdadero grito de compañeros que no pueden aceptar que han sido creados para hacer una simple ficha en el desenvolvimiento de una industria. Y lo doloroso es que incluso manifiesta una desesperanza futura. Por esto es que el retiro de Mayoco ha sido de tanta importancia para nosotros, porque fue el momento en que relacionamos a ese Cristo que en forma tan dramática y total se nos ofrecía
con los sufrimientos de todos y cada uno de mis compañeros de trabajo. Gracias a todos por brindarnos ese momento. Creemos que siempre debemos tener fe en que muchos seres comprenderán que Cristo se refleja a través de nuestra solidaridad, de nuestra fraternidad. Así escribía este obrero textil de los referentes del mundo obrero en la fraternidad, 1966. Apareció un nombre en el relato anterior, Nancy Cubillos. Nancy Cubillos, que fue un caminar importante, un pilar importante en nuestra fraternidad. Unía mundos, unía experiencias, unía su amor por Carlos de Foucault de una manera impresionante. Gracias a ella se fue armando experiencias de fraternidad en, en, en el sur, Talcahuano. Ahí hay una historia inconclusa que ya alguien nos hará llegar y sabremos más de eso. Pero ella era un pilar importante de acompañar gente que hiciera fraternidad. Nancy Cubillos, que abría su casa para las reuniones mensuales en Santiago, con una generosidad toda impresionante. Nancy Cubillos, que amaba mucho Viña, que tenía contacto con Julita, Calvarino, con Alicia, de una manera impresentable. Nancy Cubillos, que abrió, algunos años antes de morir, abrió su tumba, donde estaba su pareja, para que pudiera ser enterrado un hermanito de Jesús muy querido por ella, y que murió sin poderlo ir a enterrar porque murió en medio de la pandemia. Nancy Cubillo yo creo que es un valor importante. Antes de terminar, quiero ahora contar parte de mi historia. Yo no me acuerdo el año, 2004, 2003 posiblemente, empecé este caminar. Había una búsqueda, vivía en Santiago, conversó conmigo quien era responsable en ese momento, Silvia Mate, en una larga conversa, entendí el caminar y ahí comencé mi peregrinar, digo yo, en esta fraternidad. Después llegó en el 2005 la beatificación y participé en las reuniones junto con Silvia y los miembros y representantes de las otras familias que hay en Chile para cómo íbamos a celebrar la beatificación. Y salieron dos cosas interesantes. Una vigilia en la parroquia Nuestra Señora de la Victoria, zona sur de Santiago, donde viven las hermanitas de Jesús, donde hay una fraternidad, hay miembros de la fraternidad. Y pensamos en una vigilia desde más o menos 10, 11 de la noche del 12 de noviembre hasta la mañana del 13 de noviembre y terminar con una Eucaristía, con la gente que llegara, con los de las fraternidades, con los de la familia, toda la noche en vigilia, vigilia con oración, vigilia con viendo temas. Fue una experiencia interesante. Casi a la semana siguiente se invitó a la iglesia de Santiago, las fraternidades, no solo laicas, sino la familia espiritual de Carlos de Foucault en Chile, invitó a una gran celebración en el Templo San Francisco, en el centro de Santiago. San Francisco, Carlos de Foucault. Hoy en día, cómo reflexionamos esos caminos comunes, ¿no? Y ahí en el Templo San Francisco tuvimos una misa interesante. En el 2009, bueno, en todos estos avatares de la vida, en algún momento, junto con otros, fui acompañando en
como responsable nacional, y ahí preparamos un encuentro continental. Se habían hecho algunos encuentros continentales, había habido una experiencia, me parece que en el 2003, en el sector del Cajón del Maipo, en la casa de Eduardo Mena, en el Cajón del Maipo, zona cordillerana, habían llegado hermanos y hermanas de otros países. Pero en el 2009 se me ocurrió hacer un encuentro continental en enero, 4 o 5 días de enero. Fue un encuentro especial, eh, fue hermoso. Mariano Puga, que de pronto se nos cruzaba, era cercano, nos partió ese encuentro con una reflexión de, sobre el hermano Carlos y la opción por los pobres y el mensaje de los obispos latinoamericanos de Aparecida. Aparecida 2 años atrás, 2007. Él insistió en que los laicos seguidores del hermano Carlos debemos convertirnos en discípulos y misioneros de Jesús de Nazaret, llamados a remar contra la corriente y contra las costumbres del mundo. Y puso ahí un texto del Apocalipsis, poniéndolo con sus palabras: a los mediocres el Señor los vomitará de su boca. Nosotros el lema era seguidores del hermano Carlos en nuestra América hoy. Eso nos fue metiendo. En este encuentro continental, nuestro hermano de Argentina, Fernando Portillo, fue el que ayudó a hacer el Día del Desierto. Después en la tarde se compartió ese segundo día. El, el día siguiente nos habló la hermana Donata. Ella vivió 9 años en Copiapó y su trabajo ahí había sido de recolectora de frutas en packing. Así que, cómo hacía ese apostolado de la amistad y la promoción de la lucha organizada por conseguir condiciones dignas de trabajo. En la tarde hubo un hermano de origen sirio, un hermano islámico, y nos habló desde su experiencia de fe y de caminar religioso. Fue interesante eso, esta vivencia del ecumenismo. El viernes tuvimos el encuentro con un historiador que nos habló sobre el tema de ciudadanía y democracia en ese momento. Así que después hubo encuentro grupal, nos acompañó gente de responsables continentales y el domingo terminamos con una celebración eucarística con toda la familia. Encuentro continental. Fue una experiencia buena. En el 2016, con Mariano y con otros, recordando los 100 años de la Pascua del hermano Carlos, hicimos una celebración importante en un parque público que se llama Quinta Normal, cerca del centro de Santiago, pero en un sector que se usa para las salidas de domingo, de aquellos que trabajan. Ahí más de 100 personas nos juntamos a reflexionar estos 100 años y pusimos como tema, como lema, qué podíamos hacer, eh, cómo nos podíamos ayudar. Fue un momento especial. Recordar que Mariano Puga
en el 2020 fallece de un cáncer. Él a veces nos acompañaba. La pandemia nos afectó. Quizás nos ayudó porque uno pudo encontrar en esto del Zoom, de los encuentros de esta manera. Nos abrió a este mundo. Eh, Así nos permitió también encontrarnos nosotros a veces, pero lo que fuimos perdiendo con la pandemia en Chile lo fuimos recuperando. Teníamos encuentros anuales, tratar de encuentros nacionales, anuales, y nos cortó. Pero ya lo comenzamos a retomar. El año pasado se comenzó a retomar con un primer encuentro en una localidad del sur. eh, bueno, para mí que estoy en la isla del norte, era del norte, en Hualpe, me parece. Si hay alguien que me puede ratificar, pero era un sector eh, entre más cercano a Talcahuano, más hacia el norte. Pero ahí fue el primer encuentro que después de pandemia en que nos pudimos o se pudieron volver a reunir. No, no pude ir. Y ahí quedó la posibilidad de este encuentro que se hizo hace poquito en el norte de Chile, donde estuvo Fátima. Se está comenzando a reactivar nuevamente estas fraternidades nacionales y eso es importante. La Fraternidad de Santiago es la que se reúne más constantemente, por lo menos. ¿Mm? Es la que tiene más continuidad, hay más cercanía. Pero también en nuestro caminar nos vamos dando cuenta, y uno se da cuenta, que hay personas que han sido activas y que hoy en día no están con nosotros porque ya hay edad, hay cansancio. Quiero poner unos nombres en común. Hay más. Julita Galvarino, Isabel Cortés, José Valdebenito, Nancy Toledo, Nancy Cubillo, Eduardo Mena, Carmen Kisney. Y hay otros nombres que se nos olviden. Son personas importantes dentro del caminar de nuestra fraternidad. Son personas que a lo mejor algunos de ustedes los recuerdo porque, José estuvo en Brasil. Nancy, sí, Nancy Cubillo. Sí, Nancy Toledo era parte de otra familia, después llegó a la fraternidad laica. Carmen Quesney, esposa de Claudio Girolamo. Bueno, Julita, Galvarino, de estos que leí. Son estos pozos nuestros que vamos teniendo, estos pozos que nos ayudan a seguir adelante, con su sencillez, con su desapego, pero con toda su sabiduría. Ayer conversaba con un hermano sacerdote de Jesús Carita. Tenemos que juntarnos, me queda la tarea de acá en la gran isla de Chiloé, cómo hacer fraternidad. A veces en mis clases les planteo de este hermano, de este santo, de este hermanito que murió solo y que parecía dispuesto a morir solo y abandonado, triste y olvidado. Y fíjense hoy en día la cantidad de personas que por él llegan a Jesús y por él viven una espiritualidad especial. Y conversar con este hermano sacerdote que tenemos que ponernos de acuerdo. El problema es que estamos como a 5 horas de distancia y los tiempos a veces, aunque estemos en la misma isla, a veces se nos hacen poco. Eh, la vida de campo me doy cuenta que la vida rural no es lo mismo que la vida urbana. Eh, y a veces hay que ordenar leña, picar, repicar leña, y eso que no tengo siembras todavía.
sino que eso sería menos tiempo. La Fraternidad de Chile, que comenzó con la elite, en algún momento empezó a entrar gente de clase media, aunque sean profesionales, y después trabajadores, miembros de poblaciones obreras, populares, le fueron dando un rostro nuevo y especial. Confiamos que siga creciendo, pero no a ser miles, que siga creciendo en calidad, que siga creciendo en experiencia y en compromiso. He ido comprometiendo a veces a comprometer a la fraternidad a que el Viernes Santo en Santiago se hace un Vía Crucis popular. Vamos y nos juntamos con otras organizaciones y yo pongo el nombre de la fraternidad ahí. Vamos desde Tobalaba con Arrieta y caminamos hasta un lugar que hoy día es un parque por la paz, pero que fue un centro de detención y muerte en tiempos de dictadura. Villa Grimaldi, el cuartel Terranova. Murieron más de 500 personas ahí. Muchos presos, muchos detenidos, muchos torturados. Pero hoy día es un parque por la paz. Y ahí todos los Viernes Santos hay un Vía Crucis hacia allá. Mientras estaba en Santiago, siempre impulsé a que era una manera de acompañar también ese dolor de tantos y tantos hermanos nuestros. En esta historia inconclusa, yo sé que el 73 creó un quiebre en nuestra fraternidad. Como creó un quiebre en muchas familias de Chile, en muchos sectores de Chile. En eso estoy investigando todavía, por eso es historia inconclusa. Pero sé, por lo menos, que algo de quiebre hubo ahí, como el quiebre que hubo en nuestra sociedad. Ha habido harto caminar, hay hartos nombres, hay nombres que se nos han olvidado, pero en todo queremos ser fieles, con harto pecado entre medio, con hartas faltas a veces. En este momento hay una pequeña fraternidad de 3 personas en Copiapó, algunos que se reúnen en Melipilla, esta hermana de Viña, que en su soledad, pero con mucha esperanza, a pesar de todos los problemas de salud que tiene, eh, habla del hermanito Carlos con todos los que se encuentran. Hay una fraternidad en Santiago, hay una fraternidad en Talcahuano, hay una fraternidad un poco más al sur. Nos hemos ido juntando en vía virtual con algunos con los de Talcahuano, con los de Villarrica, con mi hermana que está en Valdivia, conmigo que estoy en Chiloé. Y ha sido un encuentro virtual, pero muy, muy bueno. Con ellos nos vamos a juntar este 1 de diciembre en Ercilla, un sector en la 8ª región del Gualmapu, con un hermano sacerdote que vive allá también de Jesús Carita. Y así vamos construyendo, y así vamos haciendo este camino. Me faltan muchos datos, y pido disculpas por eso. Pero hay un largo camino todavía que hay que seguir investigando, recogiendo. Esta revista que les decía que después se dejó de imprimir, eh, hay muchas cosas interesantes que uno va descubriendo ahí. Ya podremos ponerlas en internet, ahí veremos cómo. Eso tenía preparado para, no sé si fue poco o mucho, y espero que si hay alguien de Chile pueda aportar alguna otra cosa más. Maravilloso. No poco ni mucho, lo suficiente. Muy bien. Si alguien quiere preguntar alguna cosa a Marco o complementar alguna cosa a alguien de Chile, que la palabra está abierta. Muchas gracias, Marco.
Sí, sí, a mí me gustaría complementar algo sobre Julita y Galvarino y eh, que yo creo que, bueno, primero felicitar a Marco por toda su investigación en realidad, porque es un gran aporte lo que él está haciendo. No habíamos logrado hasta ahora tener más información así como ordenada, ¿no? Así que, y también mucha emoción de poder revivir tantas cosas que hemos vivido juntos en la fraternidad, ¿verdad? De tantos años. Lo que quería compartir es que en el tiempo en que Julita y Galvarino se incorporaron a la fraternidad, ellos muchas veces contaban que en realidad ellos fueron los primeros personas de una clase social distinta que se incorporaba a la fraternidad, porque la hermanita María Elena, la hermanita de Jesús, fue a la fábrica donde trabajaba Galvarino e invitó a participar en la fraternidad laica. Y los únicos que se interesaron fueron ellos como matrimonio y se atrevieron a ir a ese encuentro. Y yo creo que realmente ellos fueron un gran aporte para nuestra fraternidad en Chile, porque tal como dijo Marco, fueron de una fidelidad y de un compromiso con la fraternidad increíble realmente, un ejemplo de vida. Y ellos fueron unas personas muy queridas por cada uno de nosotros que tuvimos la oportunidad de conocerlos, pero también fueron muy valorados y fueron muy queridos por toda la gente de su tiempo que en ese momento eh, formaban la fraternidad, porque era lo que la gente que formaba la fraternidad en ese momento hubiese querido vivir de alguna manera, ¿no? Y sin embargo ellos, bueno, eran de tenían otra historia de vida y otra clase social, pero fueron realmente muy fraternos y acogedores con Galvarino y Julita, que además Julita tuvo la oportunidad de viajar también por la fraternidad en alguna oportunidad, ¿no? Así que yo creo que realmente un gran aporte de la presencia de ellos en nuestra fraternidad y también la presencia y el apoyo de las hermanitas de Jesús en toda la historia de la fraternidad y con las que normalmente estamos en contacto. Igual Nancy Cubillo, como decía Marco, fue ese puente entre estas dos realidades sociales eh, y que hizo fraternidad en distintas partes de nuestro país y que viajó mucho, ¿cierto? A las reuniones en Talcahuano también, ¿no? La fraternidad de Talcahuano fue originalmente iniciada por Nancy, como la de San Bernardo también, donde estaba Isabel Cortés, ¿no? Y otras personas que, como dice Marco, ya olvidamos hasta sus nombres porque las conocimos poco tiempo o tuvimos poco tiempo de contacto con ellas. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Isabel. ¿Alguien más? Yo nada más quiero preguntarles, como comunidad, ¿cómo ha sido una proyección apostólica? Hola. Sí, Ana Celia, creo que Marco te ha oído. ¿Puede responder, Ana Celia? A ver, yo no sé si tendré la respuesta, pero es indudable que
Además, muchos de los que participaban o participan en la fraternidad, no todos, pero una gran mayoría, tiene también trabajo pastoral en sus parroquias. Hay gente de parroquia, gente de capilla, gente con pastoral diversa. Hoy en día se nos ha mostrado también otro rostro de pastoral, lo que hace Marcial con gente de la calle, ¿no? El acompañamiento de gente de la calle. Eso es algo que no lo teníamos. No sé si por ahí va respondiendo tu pregunta. Sí, 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 sí. Sí, porque, por ejemplo, nosotros somos realmente una comunidad demasiado joven a comparación con ustedes, con su experiencia, pero nosotros, por ejemplo, hemos entendido la espiritualidad de Carlos de Foucault y nuestra proyección de apostolado en nuestra cotidianidad desde nuestro trabajo. Y sí, hay algunos que sí están en una parroquia y tienen sus compromisos, convencidos también que es el servicio desde la espiritualidad de Carlos de Foucault. Y otros, pues que desde nuestra profesionalidad, por ejemplo, la mayoría, algunos somos maestros, otros sociólogos que trabajan en el campo. Entonces, allí también su proyección es la cotidianidad donde encontramos, pues sí, el sufrimiento de los pobres y el servicio a los demás desde la espiritualidad de Carlos de Foucault. Ahora, Y la oración. sí, Ajá. a diferencia del principio, lo que pasaba a posterior es que los que participaban eran de ambientes pobres, populares, trabajadores. Por lo tanto, había esa similitud. Era como ir reentendiendo eso, ¿ah? Que aún siendo pobre también debo ser solidario. ¿Mm? Que por ahí se vive la cotidianidad y este Nazaret es lo que estamos haciendo cada uno. ¿Mm? Y tratar Sí, de muchas gracias. reentender el mensaje del hermano Carlos para entender el mensaje de Jesús ahí. Sí, gracias, Marco. No por nada. Hola. Bueno, yo había apagado la cámara porque, como verán, estoy acá cuidando a mi nieta Alba, de 6 meses, que me la han dejado y no quería que hiciera ruido o interrumpiera algo de todo lo lindo que compartió Marcos. Quiero decir que refrescó muchos momentos lindos, que fue muy importante, Marcos, todo el recorrido que hiciste y poner en nombres a Julia Galvarino, a Nancy, a las Nancys, bueno, tantas personas y tantas historias compartidas. Muchísimas gracias y bueno, los abrazo a cada uno y si apago la cámara es porque Alba reclama dormirse o alguna cuestión. Un abrazo fuerte para todos. Ok, Adriana, pero no te Gracias, preocupes. Adriana. Un besito para esa cosita linda que está ahí. Basta con los ojos atentos, así que no te preocupes. Bueno, gracias. ¿Alguien más quiere dar continuidad a lo que empezó Marco o hacerle una pregunta? ¿O vamos a ir cerrando? Yo. Sí, Ana Celia. Sí, solamente agradecerle a Marco por compartir la experiencia y a ti, Marcia, por haberme mandado la entrada a la reunión, porque tú ya sabes que soy mero, no puedo siempre meterme a esto porque no soy tan hábil para esto. Y me encantó esa riqueza, porque eso también yo para compartirlo vamos a tener un encuentro con la otra comunidad que está reciente aquí en El Salvador este domingo. Espero mandarles fotos, pero que ya tanto la emoción que se nos hace en la reunión que a mí se me olvida tomar fotos. Así que espero mandarles fotos. Gracias, Ana Celia. Un abrazo a Bueno, todos ahí de El Salvador.
Gracias Estela, y a todos levanta los la que mano. estamos aquí. También un abrazo a todos los que estamos hoy ahorita en el encuentro. Gracias. Gracias, Nacelia. Estela, Gracias. Y yo me ha resultado, muchísimas gracias Marco, me ha sido muy enriquecedor todo lo que nos has dicho, pero me ha quedado, no sabía que el Padre Hurtado era de nuestra espiritualidad. Porque acá en la Argentina, vos sabés que realmente muchas personas siguen al Padre Hurtado y gente de la fraternidad también, por toda la experiencia de los hogares de Cristo. Incluso creo que acá está, entre todos, debe estar Francisco, que Francisco tiene experiencia con los hogares de Cristo. Y bueno, yo la vez pasada yo estuve con ellos y me decían, bueno, porque me invitaron a participar y me decían, pero vení porque ya con el solo hecho de ser de la fraternidad, que yo no entendía por qué me lo decían, ya tienes medio camino hecho, porque es muy de la espiritualidad del hermano Carlos, los hogares de Cristo. Hoy me has ayudado a entenderlo. A mí no me anda la cámara. Te lo agradezco, pero me va a gustar saber más del Padre Hurtado también. Hay Estamos un, tan hermanados por el Padre Hurtado, Argentina y Chile. mira, hay un documento, gracias, Estela. hay un documento que está en internet si tú buscas como el Padre Hurtado y la fraternidad, las fraternidades de Foucault o el Carlos de Foucault. Lo escribió Brian. Eh, Ah, ya lo que se plantea es lo siguiente: el Padre Hurtado conoció la experiencia, conoció al Padre Bollón, conoció a los sacerdotes obreros y le pareció muy importante eso. Y es lo que hace él, en el fondo, es lograr de que, supongo que conversando con el arzobispo Santiago, para que primero los hermanitos que llegaron en el 51, 1951, y luego las hermanitas que llegaron acá en el 52, ¿ya? Eh, por lo tanto, él es el puente. Él no tiene la espiritualidad de Foucault, pero se dio cuenta que ahí, en Foucault, y en estas experiencias de sacerdote o de hermanito, hermanita, había algo interesante que le servía a Chile, que le ayudaba a Chile. ¿Ya? Y hace un puente. Yo creo que eso es lo interesante. ¿Ya? te lo Eh, agradezco. gracias, Estela. Yo voy a leer una pregunta que ha puesto aquí Fernando, ¿no? Fernando de Venezuela, que pregunta, saludo, dice, saludo desde Venezuela. Quisiera preguntar cómo visualizan a la fraternidad o fraternidades en Chile de cara al futuro a partir de la reflexión del contexto eclesial, pontificado del Papa Francisco y el nuevo orden de cosas que nos ofrecen caminos de transformación hacia una iglesia más cercana a los pobres. Bueno, yo creo que yo no he logrado conversar con todos, pero habemos muchos y muchas que somos muy fans de lo que está haciendo Francisco, ¿ya? Sabiendo lo difícil que es el camino que él tomó. No es un camino fácil, pero indudablemente ahí encontramos una riqueza que es importante tener presente. Hay que estar abierto a esa experiencia eclesial que está dando. Y estar abierto también a la experiencia eclesial que se ha ido dando en nuestra América Grande, a partir de lo impulsado por Francisco. ¿Ah? Esta experiencia del Sínodo de la Amazonía. Ahí hay una riqueza que hay que sacarle y que nosotros también podemos ir sacando cosas interesantes para nuestro caminar. Aunque pareciera que es muy eclesial, pero el mundo laical puede lograr cosas interesantes y yo creo que hay que ser fiel a nuestro Papa. Creo que a veces al interior de nuestra iglesia la infidelidad hacia el pontificado de Francisco es fuerte. Creo que desde las fraternidades y desde la espiritualidad de Foucault tenemos que ser muy fieles de lo que se nos está dando. Ahí el Espíritu nos está ayudando. Creo que hay un camino que recorrer que es importante, pero es un camino también difícil. Nos damos cuenta que en todo esto el mundo político está muy convulsionado, lastimosamente, y hay sectores políticos que hacen mucho daño a la sociedad.
que ayudan a que ciertas situaciones se mantengan para ellos poder tener un ingreso importante. Así que a veces hay que ir contracorriente, tal como decía por ahí Galvarino en el 66, 1966, siglo pasado. Algo que nos enseña Jesús. Entonces, creo que ahí hay cosas importantes. Se nos van abriendo pasos en Santiago, como te digo. Creo que Marcial nos ha ido mostrando otro camino a la fraternidad laica y lo agradezco públicamente, con lo que ha ido haciendo con la gente en situación de calle. Es su trabajo, es un trabajo pastoral, pero es un trabajo social, pero también es como ir interesándose en ese mundo porque también significa que yo tengo que ser crítico frente a las políticas que hace que haya gente en situación de calle. En un mundo donde todos y todas podíamos tener, la creación fue creada para que todos gozáramos. ¿Cómo es posible que haya algunos que vivan en mansiones de millones y millones y otros están viviendo en la calle y familias completas? Entonces ahí también tenemos que ser críticos frente a eso. Creo que, como digo, el Papa Francisco nos ha ayudado y debemos ser fieles a eso. No sé si otro puede ayudar. Yo creo que sí. Yo voy a leer aquí dos cosas y después Francisco de Argentina levantó la mano que también quiere hablar. Entonces voy a leer dos cositas aquí, una de Iván que te agradece y yo también y todos nosotros te agradecemos a tu testimonio y tu investigación. Y Ciro escribió aquí para ti. Gracias, Marco, por tu maravillosa y conmovedora presentación. Tus palabras me han tocado y han resonado en mí. Me conmueve la historia de tu fraternidad en Chile. Tu presentación me recuerda cuán influyentes son los contactos y las relaciones simples entre personas, jóvenes y mayores, educadas o no, ricas o pobres. En la fundación, el crecimiento y la perenidad de la vida en fraternidad. Debemos estar agradecidos por las personas increíbles como Nancy y otras que han enriquecido las raíces de la fraternidad. Todos estamos ahora en esta posición de nutrir estas mismas raíces y emitir que nuestra comunidad y permitir que nuestra comunidad crezca. Seamos muy conscientes de nuestros contactos diarios con las generaciones más jóvenes en nuestra vida diaria. Ellos son el fruto. Dios los bendiga a todos y gracias por compartir una versión de la rica vida de la fraternidad en Chile. Mi corazón está con ustedes, mis oraciones están unidas a las suyas. Hernán de Colombia dice, gracias a Marco, a los hermanos y hermanas chilenas por lo que presentaron hoy. Saludos desde Colombia. Francisco, la palabra está contigo. Gracias, Ciro, Hernán. Y Fernando también está agradecido por tu respuesta, Marco. Francisco, puede hablar. Tienes que poner el audio. Si está en el móvil, ahí, ya está, puede hablar. Bueno, son muchas cosas lo que le agradezco a Marco y a todos los que intervinieron. Yo quería hablar un poquito del Padre Hurtado y lo que significó acá en la Argentina para todos los hogares de Cristo, ¿no? Y mi experiencia así haciendo en un hogar de Cristo de una villa complicada, haciendo la espiritualidad Foucault, ¿no? Me mandó el obispo, que también es Foucaultiano, para que colabore ahí, y me encontré con gente maravillosa, pero también muy quebrada en la vida, ¿no? Entonces, uno de ellos era Macumba, Pai Macumba, y me enseñó a hablar en términos de energía positiva, que es Dios, energía de amor, que es Dios,
y la energía negativa, que es la que también manejan los macumba, ¿no? Entonces, todo se hizo mucho más fácil para hacer una espiritualidad para los hogares de Cristo, porque los chicos entendían muy bien la vibración positiva y negativa y el encuentro con Dios, ¿no? Y eso por una parte, ¿no? Toda la relación con el Padre Octavo, ¿no? Y por otra parte también con las hermanitas de Jesús yo tenía mucho cariño con Carmen y Adriana estuvo un tiempo allá en Chile, se la prestamos un rato porque ahora volvió para acá a cuidarse, ¿no? Pero siempre con Chile tuvimos una relación así muy cercana, ¿no? En cuanto a lo del Padre Francisco o el Papa Francisco con respecto a Foucault, les recomiendo leer Dilexit Nos, la nueva carta encíclica de Francisco, que en 6 puntos habla de Foucault y lo nombra como una especie de visionario del siglo pasado, explicando el corazón de Jesús, ¿no? Porque esta encíclica trata sobre el amor humano y divino del corazón de Jesús. Nosotros lo estamos haciendo todos los días, ahí, no sé si se alcanza a ver, esa es la Sí. Biblia que la compramos en una librería, ¿no? Ya está publicada. Y todos los días hacemos una oración acá en Fraternidad, estoy con una fraterna también, que trabaja, no en hogares de Cristo, pero en cosas similares de ayuda a los que están caídos por adicciones, ¿no? Y bueno, y trabajamos en un lugar que ha sido un asentamiento y ahora está en proceso de urbanización, ¿no? Lo que sobre todo me gusta de esta nueva encíclica es todo lo que habla de lo que significa la energía de amor de Jesús y cómo todo y cita, y a veces así con mucha precisión, creo que contestándole a varios que dicen que es superficial, ¿no? El Papa Francisco no es superficial, y que cuando habla del amor de Jesús te dice cosas hermosísimas. Todos los días rezamos con la oración del abandono y leemos el Evangelio diario y estamos en presencia a veces de la Eucaristía. Yo soy ministro de Eucaristía de la parroquia y entonces cuando todavía tengo alguna hostia en camino y rezamos con la presencia de la Eucaristía, pero siempre estamos con la teca como lugar donde estuvo Jesús y algún polvito dejó, ¿no? En ese rezo hacemos una serie de oraciones, leemos el Evangelio, leemos todas las lecturas y después leemos también un librito de fraternidad laica de acá de Argentina, un punto al azar que elegimos todos los días, y ahora estamos leyendo un punto de esta encíclica del Papa Francisco, ¿no? Y ves cómo se alinean todas esas cosas, el Evangelio del día con los 5 minutos del Espíritu Santo, del que ahora es el que custodio del dogma. Estoy hablando de Tucho. Claro, los 5 minutos del Espíritu Santo es un librito que tenemos de un cura que es de Río Cuarto, de acá del interior del país, que ahora está como segundo en el Vaticano, como custodio de la fe, ¿no? Y realmente cómo pega el Espíritu Santo en nuestra relación con Dios. El Evangelio es la palabra de Jesús y ahora llevado al corazón de Jesús en esta encíclica es maravilloso, ¿no? Es una cosa que nos conmueve y que día a día la estamos renovando. Simplemente eso. Y me gustaría también que nos contasen un poquito de la relación con la política, digamos, en Chile, porque a veces yo no termino de entender, digamos, la situación política de Chile en este momento. Es difícil hasta para los chilenos entenderla.
Fátima También. quería decir alguna cosa, me parece, ¿no? Acá también está difícil. Sí, no, más que nada era, bueno, agradecerle a Marcos y agradecer a la fraternidad chilena que hemos vivido unos días muy, muy importantes en el encuentro, ahí con el acompañamiento de Marcial, María Isabel y Antonio Ventué, que estaban todos por allí, y bueno, y con Gloria. La verdad que fueron días hermosos en el desierto y donde yo veía en todo lo que relataba Marcos, bueno, estar en un proceso de un proceso que va avanzando, pero también de madurez, después de la pandemia, de haber ido recorriendo el país. Y también yo te quería preguntar, pero porque vi jóvenes ahí también, que me parece interesante también que hay personas jóvenes y que, bueno, también cada uno con su impronta le va dando a la fraternidad también una renovación, ¿no? Así que puntualmente preguntarte por eso, o sea, qué piensan de los jóvenes y cómo los van incorporando. Gracias. Mira, ahí Marcial yo creo que como el responsable tendrá una voz más autorizada que la mía. Creo que es importante el tema de los jóvenes, no ha costado, no es un tema fácil, no ha costado. Y creo que en algún momento también eso ha significado quiebres en algunos, no es fácil, ¿ya? Porque la juventud no es fácil. Todos nosotros fuimos jóvenes y no fuimos fáciles. ¿Ah? Por lo tanto, los jóvenes, y hoy en día es mucho más complicado, hay muchas cosas que nos cuesta reentender, incluso aun cuando tengamos 50, 60 años, nos cuesta reentender de los jóvenes, ¿ya? Pero tenemos que estar reabiertos a esa experiencia. Pensemos que si no le ponemos jóvenes a nuestra experiencia, esto se va a morir, va a desaparecer. ¿Ah? Piensa que aquí en Chile, Hermanitos de Jesús, queda uno. Y con todo el respeto que le tengo y todo el cariño que le tengo, pues está pedido. Ya está en lo último. Las Hermanitas de Jesús estaban en Copiapó, en Talcahuano, estuvieron en Temuco, y ahora solamente están en La Victoria. Nuestros referentes, que son ellos, se están yendo. Bueno, nos vamos quedando nosotros. Y si somos adultos y adultos mayores, y no hay jóvenes, es una espiritualidad que va a quedar en los libros, va a quedar, pero tenemos que acercarnos a los jóvenes, ¿ya? Y yo lamento, yo sé que hay experiencia excelente. Nos falta en China un poquito más, nos falta un poco más. Y lastimosamente, y tomo algo, lastimosamente, recordar que el tema social político a veces nos golpea, y en Chile es difícil también. En Chile está difícil, ¿ya? Porque hay experiencias anarquistas con las cuales no se puede conversar, hay experiencias violentas. eh, Pareciera que es verdad, el gobierno hay harta esperanza, pero también hay harta desazón, y en muchas cosas. No son tiempos fáciles, no son tiempos fáciles. Y tal como pone Siriaco, sí es verdad, debemos desplazarnos por sus caminos, y a veces esos caminos son pedregosos o refalosos. ¿Ah? Es verdad. Y nos cuesta a veces ensuciarnos nuestros pantalones porque no nos gusta andar en el barro. Es una lástima, pero a veces nos pasa eso. Quizá ahí hay que hacer algo más. Pero Marcial puede ser que él es mi jefe, así que él tiene otra voz más autorizada que yo. Marco, los ancianos son los que la llevan, los ancianos de la fraternidad, hermano. Quería agradecerte también públicamente la exposición que nos has hecho, que tiene rostros y nombres propios
creo que eso es fantástico. Es fantástico. Creo que nada mejor que ir adentrándose a la historia de la fraternidad laica en Chile con rostros concretos. Y a mí me parece que ha sido un acierto la forma como lo has realizado. Muchas gracias por eso. Respecto a la pregunta sobre los jóvenes, estamos en procesos fundamentalmente que están relacionados con ser testimonio para jóvenes, porque invitándolos en diversos espacios, no necesariamente eclesiales, estableciendo relaciones con jóvenes desde nuestro Nazaret de cada uno, pero conversando en la fraternidad sobre los jóvenes. Entonces, en el último encuentro participó Miriam, que es joven, digamos, en Chile, Cori, que también es parte de la fraternidad, no necesariamente, como digo, desde lo eclesial, y también de María Isabel, desde la zona de María Isabel está Claudina. Claudina, eso, Claudina, que para mí experiencia de encuentro ha sido un maravilloso testimonio de compromiso, amor hacia la fraternidad, la espiritualidad. Entonces, ya hemos estado poniendo el tema en las distintas zonas respecto a jóvenes, y el camino que se está viendo es que en diversos espacios que tenemos las personas de la fraternidad desde su Nazaret, hay unos contactos, relaciones, vínculos con jóvenes. Y aquí en Chile, anualmente se ha hecho una propuesta desde la fraternidad más de los sacerdotes y de las hermanas a unos encuentros de jóvenes. El año pasado se suspendió por falta precisamente de participantes, y eso generó una crisis también en los y las organizadores del evento del encuentro con jóvenes, en donde lidera gran parte la hermana Donata que mencionó Marco, y se está visualizando para los primeros meses del próximo año un encuentro de jóvenes, pero con otros actores, con otros organizadores, liderando igual la hermana Donata. Estaría Miriam como coequipera de la hermana, y estaría Francisco, un simpatizante de la fraternidad que ha organizado otros encuentros de jóvenes con anterioridad. Pero la vía sigue siendo desde Nazaret, desde cada sector, desde cada experiencia personal que se está viviendo, y con los vínculos que uno tiene respecto a jóvenes. Yo podría en este momento, desde la calle, desde el proceso con personas en situación de calle,
desde voluntarios que se acercan a acompañar a personas en situación de calle, incluso desde personas que han dejado actualmente la calle y están sin consumo de drogas. Uno podría pensar que 4 o 5 personas desde esta experiencia que personalmente y con el equipo estamos haciendo. Y así sucesivamente en cada zona hay contactos con uno u otro que va a generar un encuentro desde la fraternidad laica con jóvenes, pero sin la carga, digamos, eclesial, institucional. No es un encuentro para buscar monjitas y curitas, sino es un encuentro para aprender a vivir la vida amorosa de Jesús, como se mencionaba ahora, la vida de caminar con Jesús y con la mirada de un hermano tan significativo como la vida del hermano Carlos. Eso. Súper, súper, gracias. Bueno, pues, ¿qué os parece que finalizamos o hay alguien más para completar alguna cosa? Nos despedimos. Marcos, te agradecemos tu aporte, la colaboración también de María Isabel y de Marcial, un poquito de cada uno, siempre es bueno, ¿no? Para completar. Y hemos sabido un poquito más también de la obra tan buena que hace Marcial allí. Y nos quedamos encantados y con la esperanza de que esa fraternidad joven de Chile, tan esperada por todos nosotros de América, sea una realidad. Entonces, gracias a todos por la presencia. María Isabel de Bolivia, que está ahí, también no ha dicho nada, pero está ahí presente. Gracias, Ciro, gracias a todos y todas que están aquí y que han dado su aporte. Un abrazo a todos. Gracias, Gracias Marcia. por Que el Dios momento, os muy bendiga. amable. Un gusto. Un abrazo a Hasta cada uno luego. acá en la Isla Grande. Hasta luego. Y si andan por Gracias a acá, todos. pasen por acá, la Isla Grande. Adiós, Estela. Voy a cerrar la Adiós. grabación. Listo.